¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Barcelona 2, Manchester City 2. El Barça comienza esta gira con una victoria porque tras lo que fue el empate en tiempo regular en los 90 minutos, el Barça finalmente venció al Manchester City 4-2 en penales, donde Astrálaga, este chico de la Masía, el portero, fue la figura. Y el Barça de esta manera pues arranca esta pretemporada y esta era Flick de paso con una muy buena forma. La verdad que este partido obviamente no sirve para sacar conclusiones de nada, es un partido simplemente de pretemporada donde obviamente la mejor noticia de todas es que no hubo ningún lesionado y que obviamente estos partidos nos sirven para ir mirando más o menos cómo se va a ir perfilando el Barça en esta nueva era con Flick. Yo creo que podemos sacar ciertas cositas bastante interesantes del desarrollo que vimos el día de hoy en este encuentro. Y en cuanto a mi opinión, ya para comenzar a hablar de lo que ha sido este empate en los tiempos regular y victoria del Barça en penales en este primer amistoso, la verdad es que en parte tenía un poco de desconfianza en el equipo por simplemente ser el primer partido de todo el año. Recordemos que el Manchester City llegaba un poco más rodado, ya había jugado 2 amistosos previos y este era ya el tercer partido del conjunto Citizen, así que tenía miedo de que un poco al Barça se lo vea como tosco, como recién arrancando y se vea quizás una superioridad mucho más marcable del Manchester City por el hecho de estar más rodados. De hecho, creo que Guardiola, teniendo en cuenta la convocatoria que llevó para esta gira, hoy puso sobre todo en el primer tiempo el mejor 11 titular que tenía, mientras en el Barça sí que vimos a muchos chicos de la Masía y que sobre todo vimos un Barça muy alternativo. Por ejemplo, la alineación fue la siguiente, con Iñaki Peña, con Héctor Fort, con Sergi Domínguez como central. Parece que Falle tuvo unos problemas físicos por el cual no pudo jugar este partido. Lenglet después como el otro marcador central, Gerard Martín, otro chico de la Masía que debutó como lateral izquierdo, Marc Bernal y Casado en el doble pivote, más adelantado Pablo Torres jugando como una especie de media punta. Luego en las bandas vimos a Julián Araujo, Vitor Roque como extremo izquierdo, que fue una de las novedades, y Pau Víctor como delantero centro. Un Barça que se paró como más o menos, creo que todos los culés pensábamos que íbamos a jugar con Hansi Flick, que es un esquema de 4-2-3-1, donde sobre todo en el primer tiempo yo creo que se vio lo mejor de este partido. Por ejemplo, el Barça mostrando yo creo que una propuesta primeriza, lo que más o menos podemos llegar a ver con Flick el día de mañana. Se vio algunas matices, como por ejemplo el equipo a la hora de presionar arriba, sobre todo a la hora de presionar la salida de balón del Manchester City en esos primeros lapsos del arranque del partido hasta el minuto 20 más o menos. Yo creo que estuvo bastante bien, vimos una presión alta, bastante organizada, bastante coordinada, constante y sobre todo muy intensa y agresiva sobre los receptores de balón, algo que vamos a ver cómo esto lo puede ir moldeando Flick, porque hay veces donde sí se producían ciertos desajustes, los cuales muchas veces permitían ciertos contragolpes del Manchester City que por ejemplo en el segundo tiempo sí nos terminaron saliendo un poco caro, pero la verdad que la idea sobre el papel me gustó mucho, la verdad. Después otro cambio que vimos en la propuesta más defensiva, esta vez hablando del Barça, es que por ejemplo no utilizamos tanta presión en la zona media, es decir, en la zona de centrocampistas, sino que muchas veces el equipo recurrió al bloque bajo y la verdad que tuvo un rendimiento pues bastante sólido, donde el equipo sobre todo estaba firme a la hora de defender, a pesar de que el Manchester City pues cargaba con mucha gente, obviamente, con Kovacic llegando desde segunda línea, con Bob, con Haaland y con Grealish, que sobre todo Grealish estuvo bastante activo en esa primera parte. El Barça sí le generaron alguna ocasión, pero tampoco es que había sufrido tanto durante el partido. Eso sí, hubo un lapso importante donde el equipo pues no podía controlar el juego y tuvimos poco ataque, pero que sobre todo yo creo que en la faceta ofensiva de este equipo del Barça, sobre todo con Flick, hemos visto también un poco lo que puede llegar a ser este equipo, es decir, no tantas transiciones elaboradas, sino más contragolpes, ataques al espacio y ataques, la verdad que bastante directos, donde dejaron muchísimos rendimientos bastante buenos desde el punto de vista individual en algunos jugadores en puntual. Por ejemplo, uno de los que me sorprendió el día de hoy fue el acompañante que estuvo jugando con Lenglet en la dupla central. Este chico Sergi Domínguez, que la verdad dio un rendimiento bastante interesante. A este chico personalmente yo no lo tenía visto, no pensaba que incluso podía llegar a tener minutos en esta pretemporada y bueno, tuvo esta oportunidad por la lesión de Falle, esta pequeña molestia que parece que tiene en el tobillo, y vaya si no la terminó aprovechando esta oportunidad, porque la verdad me encantó, porque no le tocó un duelo fácil, sobre todo teniendo en cuenta de que estaba debutando. O sea, sí puede ser pretemporada, todo lo que quieras,
pero muchas veces tener esa hambre y deseo de demostrar puede poner nervioso al jugador y quizás dar un rendimiento por debajo de sus capacidades. En este caso fue todo lo contrario. Al chico le tocó la más dura, que fue marcar a Haaland, que sí es verdad que le ganó algún que otro duelo Haaland, sobre todo en ese gol dudoso que se dio en los primeros lapsos, donde parece o no parece que entró el balón, es lo de menos, es un amistoso. Pero, como dije, la verdad que el chico bastante sólido, bastante contundente en los duelos, sobre todo salvador en algunas oportunidades cuando Bob lograba desbordar, o sobre todo Grealish por la banda, estuvo bastante bien para o bloquear los tiros o por ejemplo para desacomodar al delantero, y también con balón y sobre todo en la faceta ofensiva no es ningún tonto este chico con los pies. La verdad que mostró una calidad técnica bastante buena, y incluso el primer gol del Barça, él tiene mucha incidencia tras un gran pase que le termina dando a Casado para que Pau Víctor haga el primer gol. Y después, para seguir destacando de manera individual, me gustó mucho el partido de Casado en la primera mitad y Bernal. La verdad que jugaron como una especie de doble pivote, pero realmente más que pivotes como tal, yo les llamaría volantes mixtos, porque sobre todo estuvieron muy presentes en muchas facetas del juego. No había un jugador posicional como tal. No era que, por ejemplo, Casado se acoplaba cerca de los centrales e intentaba cerrar en ese tridente. No, todo lo contrario. Tanto Casado como Bernal tenían muchísima libertad para jugar donde quisieran, a diferentes alturas y ocupando en diferentes posiciones el campo. Y estuvieron, la verdad, que bastante bien los dos, y sobre todo en el caso de Casado, porque era uno de los jugadores que tenía más expectativas de ver en esta pretemporada. En el caso de Bernal, es un chico de 16 años que, sobre todo para el 1,90 m que tiene, para la contextura física que tiene, es otro jugador que sin lugar a dudas hay que echarle un ojo durante esta temporada, porque puede ser un talento bastante especial. La verdad que muy buenas sensaciones con él, al igual que también con otros dos jugadores, que es el caso de Pau Víctor y sobre todo también de Pablo Torre. Un Pablo Torre que tras su cesión en el Girona jugó su primer partido en el Barça, segundo si contase el amistoso contra el Olot, y la verdad que Pablo Torre hoy estuvo exquisito. Yo creo que fue el mejor jugador del Barça durante todo el tiempo que estuvo en campo. Cada vez que se asociaba, cada vez que tenía que gambetear, cada vez que buscaba recibir el balón, cada vez que sobre todo se movía a las espaldas del pivote del Manchester City, estuvo bastante acertado en todo aspecto posible, tanto para asistir como sobre todo para atacar los espacios y generar él lo que fue después su propio gol. Lo mismo para Pau Víctor, que un poco mostró lo que hablamos en el video de hace unos días. Pau Víctor estuvo sensacional el día de hoy, atacando los espacios, movedizo, reteniendo a los centrales. El gol de él es una hermosura, el gol de Pau Víctor, tras lo que fue también una asistencia bastante exquisita por parte de Casado, ese tacón que la verdad dejó ese gesto de crack, y el Barça que sobre todo, como dije, cerraba esa primera parte dejando muy buenas sensaciones. Ya para la segunda parte sí es verdad que el partido un poco más se planchó y la verdad que no estuvo tan bueno el partido. Por ejemplo, el Barça ya empezó a hacer cambios, salió Héctor Ford, salió Julián Araujo, salió Vitor Roque, que creo que fueron un poco el día de hoy las notas más discretas del Barça, sobre todo exonero de culpa a Héctor Ford porque es un chico, aparte es un partido amistoso, no importa mucho esto, y en el caso de Julián Araujo y Vitor Roque estaban jugando en posiciones que no eran de él. Ingresaron en su lugar después Alex Valle, un chico llamado Jungent, y Toni Fernández, uno de los jugadores que, bueno, el de los primos, los Fernández, tanto Toni como Guille también, que vieron minutos ambos en este segundo tiempo. La verdad que la segunda mitad de este partido amistoso sí que hay que reconocer que, por lo menos en lo personal, estuvo un poco más aburrida de la cuenta. La verdad que ya los equipos bastante lentos, sin tampoco haber tantas ocasiones. Por ejemplo, la primera ocasión que recién el Barça generó fue alrededor del minuto 57 a través de un pase muy bueno de 3 dedos de Toni Fernández, que es otro chico que la verdad las sensaciones que deja es bastante buenas, donde estuvo muy cerca de marcar Pau Víctor su segundo gol el día de hoy, en algo que fue después una tajada bastante buena por parte de Ortega Moreno. Y después el Barça, que pasaba de estar casi más cerca del 3-1, llegó el empate del Manchester City en uno de esos errores que recalcaba de que ocurrían en la primera mitad,
que fue a través de una contra donde Kovacic encuentra el espacio abierto y dirige bastante bien el contragolpe, agarra la defensa del Barça mal parada, es decir, el gol la verdad que fue bastante más accesible de lo que debía haber sido, y después Grealish empata de gran manera para poner el marcador final, que fue el 2-2. Luego en el partido un jugador del Manchester City se lesionó por el minuto 60, empezaron a haber bastantes cambios por parte de los dos equipos. Por ejemplo, en el Barça primero ingresó la tanda donde estaban Lewandowski, Íñigo, Oriol Romeu, etcétera, y después sobre el final del partido más cambios por parte de los dos equipos y realmente se jugó bastante poco. La única ocasión que más o menos volvió a tener el Barça fue una ocasión de Lewandowski que estuvo sobre la hora, casi por el minuto 92 o 91, que no pudo aprovechar, y después simplemente por una cuestión de que a los Yankees les gusta mucho el tema del show, se tenía que decidir un ganador parece como sea, y el equipo, tanto el Barça como el Manchester City, terminaron decidiendo esto por penales, donde Astrálaga atajó los dos primeros, el Barça pudo convertir cada uno de los penales que lanzó, y de esta manera pues se llevó este primer amistoso de pretemporada. Ante todo, un Manchester City que se retira de esta gira de Estados Unidos sin haber ganado ningún partido, y el Barça ya estará viendo acción próximamente al mismo horario, el sábado en contra del Real Madrid, y después el martes estaría cerrando esta gira de Estados Unidos para jugar contra el Milan. Y la verdad que estos partidos siguen para poner la puesta a punto de cara a la siguiente temporada, y sobre todo quizás para decidir futuro de algunos de los jugadores que actualmente están en esta gira. Por ejemplo, en el caso de Pablo Torres, si sigue jugando a este nivel y sobre todo en la pretemporada se mantiene constante jugando en esa posición de media punta, ojo con que no se pueda terminar quedando en el Barça de cara a la siguiente temporada, teniendo en cuenta los jugadores que tenemos ahí, y sobre todo si ojalá no fichamos a Dani Olmo por una cuestión que ya vengo diciendo en muchísimos videos. Yo creo que Pablo Torres es otro jugador de lo que pueden dar un rendimiento bastante bueno en esa posición, y hoy lo vimos. Después en el caso de Pau Víctor, si mantiene su rendimiento, más de lo mismo. Estoy seguro que es un jugador que, como comentamos en el video que hablamos de su fichaje, es un jugador que puede dar mucho al ataque del Barça y que puede llegar a tener un papel importante en esta temporada como reemplazante de Lewandowski en caso de que logre plasmar eso que vimos en el Barça Athletic la temporada pasada en el primer equipo. De ahí, ya dije, Bernard ilusionante, Casado ilusionante, Vitor Roque lo quiero ver en su posición, en el caso de Sergi Domínguez me gustaría verlo en contra del Real Madrid, y obviamente volver a destacar lo más positivo, que no hubo ninguna lesión. A partir de aquí pues toca esperar al siguiente partido en contra del Real Madrid, veremos las noticias que caerán sobre el Barça con respecto al mercado de fichajes, veremos si finalmente se cerrará eso de Dani Olmo y Nico Williams, o por lo menos si llega al menos uno de estos dos jugadores. Y nada, yo lo voy dejando por acá porque no tengo nada más que comentar sobre este partido. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.